Hola Dianita, buenas noches. Un gusto saludarte. Qué bueno que estés en esa compañía de nuestro querido amigo David Zaretsky. Hoy vamos a ver un tema muy importante, amigos, para la prevención de riesgos laborales en las empresas. Hoy estaremos tratando sobre el programa de vigilancia de prevención auditiva. Hoy estamos siguiendo la secuencia de todos estos programas que con el apoyo de Diana Polo hemos venido realizando. Nuestra amiga es experta, fonoaudióloga y experta en seguridad y salud en el trabajo. Y hoy estamos listos y dispuestos, como todos los domingos, para aprender un poquito más de ti, mi querida amiga Diana. Clever, muchísimas gracias. Buenas noches a ti por la invitación y a todas las personas que están allí conectándose, ¿verdad? Muchas gracias por seguir en este programa. Y bueno, como decía Clever, en esta serie que hemos hecho, todo lo que tiene que ver con prevención y el cuidado auditivo, ¿no? Entonces, hoy me acompaña aquí David Zaretsky. Mi querido Hoy amigo lo, David, bienvenido, bienvenido. Ya sabes que este programa es tuyo. Vamos a aprovechar también tu amplia experiencia sobre el tema de prevención de riesgos laborales. Así es que vamos a iniciar, queridos amigos, dándoles la bienvenida a todos quienes se están conectando en toda Latinoamérica. No se olviden de compartir este programa para que llegue a la mayor cantidad de trabajadores, a la mayor cantidad de empresarios, a la mayor cantidad de amigos y podamos prevenir los riesgos laborales. Muy bien, Dianita. Coméntame, ¿qué es ese bendito programa de vigilancia, de prevención auditiva que deberíamos tener todas las empresas, ¿no es cierto? Así es, Clever. Bueno, hemos venido hablando estos días como de la audición y qué ocasiona el ruido, ¿cierto? En la audición. Y generalmente en las organizaciones, cuando se ha identificado este peligro a través de la matriz, ¿cierto? Identificación de peligros y valoración de riesgos, y se realiza una medición, obviamente, del ruido, y también en el diagnóstico de condiciones de salud nos dice, ups, hay gente que presenta disminución auditiva, se hace necesario la implementación del programa de vigilancia. Ese programa de vigilancia, el objetivo, lo que busca es disminuir la aparición de disminuciones auditivas o que las personas que ya tienen disminución auditiva aumente el grado de severidad en ellos. Ese es el objetivo del programa. Como sabemos, pues a través de la vigilancia epidemiológica lo que hacemos es seguir cada uno de los casos, indagar e investigar de dónde está surgiendo, ¿cierto?, la enfermedad, qué es lo que está pasando y obviamente prevenir cualquier aparición ya de enfermedad laboral. Eso es lo que hacemos a través del programa, ese es el objetivo principal, disminuir la aparición o el deterioro de la pérdida auditiva. Muy bien, ¿este programa se debe aplicar en todas las empresas? ¿Solamente en las empresas que tienen riesgo de ruido? ¿En todos los puestos de trabajo? Coméntanos cómo es un poquito esa clasificación, cómo elaboramos ese mapa de ruido en la empresa, de tal manera de establecer cómo vamos a hacer, cómo vamos a aplicar, cómo vamos a implementar este programa de prevención de riesgo auditivo. Sí, digamos que este programa lo aplicarían aquellas empresas donde han identificado este peligro físico por ruido, ¿cierto? Allí. Aunque en algunas empresas lo manejan no como programa de vigilancia, sino solamente como un programa de promoción y prevención. Si aún en empresas que solamente, digamos, tienen labores administrativas, ahora con el tema de las videoconferencias, bueno, y demás, que estamos haciendo trabajo en casa o trabajo remoto, entonces se ha visto la necesidad de hacer un programa ya de promoción y prevención. No es tan estricto, digamos, como el programa de vigilancia, sino que lo manejarían desde promoción y prevención. Pero aquellas empresas que sí tienen identificado el riesgo, que sus mediciones higiénicas efectivamente tenemos resultados de más de 85 decibeles, se hace necesaria la implementación de este programa. Muy ¿Mm? bien, y justamente para eso es lo que se tiene que planificar y obviamente el empresario, el dueño de la empresa o el gerente o el representante legal tiene que asignar los recursos para este tema. ¿Cómo lo ves tú desde tu experiencia? ¿Existen los recursos?
para este tipo de trabajo, para este tipo de programas? Bueno, Esa es buena eso pregunta. es relativo, ¿cierto? Bueno, digamos que en algunas empresas intentan, ¿no? Hacerlo porque sí, un programa de vigilancia necesita una inversión, obviamente, en todo lo que es el control de ruido, y tú sabes que para poder hacer ese control en fuente medio, pues necesitamos ya sea insonorizar o hacer encerramientos, y eso genera pues una inversión que a veces es bastante complicada. Algunas de las empresas cuando tienen recursos por parte que en caso de Colombia es la Administradora de Riesgos Laborales, la ARL, apoya en la gestión del programa, más que todo en capacitación, en asesoría, en formación, donde pues envían una fonoaudióloga precisamente a la empresa para que les ayude a estructurar el programa. Pero en realidad todo el programa sí requiere una inversión importante que pues algunas empresas obviamente se les dificulta cumplir y lo dejan más en promoción y prevención, no tanto como el programa de Ya, vigilancia. pero a ver, la ARL en el caso de Colombia asesora, proporciona a la fonoaudióloga para que ayude a hacer el programa, pero no invierte, la ARL no pone recursos para que se corrija Ujú. ese riesgo, ¿no es cierto? Exactamente, Es sí, eso ya es responsabilidad del responsabilidad del empleador. empleador. Muy Ujú, bien. total. En forma general, porque estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Ecuador, de Chile, de Bolivia, de varios países, ¿no es cierto? Y en cada uno de los países existe una realidad diferente. Entonces, quisiera que por favor a los amigos que se están uniendo, que nos pongan en el chat cómo es la realidad esta de la inversión para prevención del riesgo auditivo, o sea, del riesgo de ruido y que provoca hipoacusia en los trabajadores, si es que se asignan o no se asignan recursos. No sé cómo está el tema en Colombia, porque aquí te comento que se hacen las mediciones y lo que máximo hacen en muchos de los casos es comprar los protectores Protector. auditivos. Es decir, que se saltaron todo el proceso y no trabajaron en la fuente, en el medio de transmisión y directamente se fueron a trabajar o a ponerle un equipo de protección a un trabajador. No sé cómo está ya el tema, Dianita. Sí, acá digamos que estructuramos apenas se identifica el peligro y tenemos casos ya, porque en el diagnóstico de condiciones de salud, cuando las empresas hacen su examen de periódico, ¿cierto? Allí dentro de su examen periódico, acorde al profesiograma, pues se establece la necesidad de hacer una audiometría. Si en la audiometría el trabajador presenta disminución y tenemos el peligro, pues claro, hay la necesidad inmediata de hacer un programa de vigilancia. ¿Sí? Este programa debe tener la misma estructura que tenemos dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es bajo el ciclo de MIN, ciclo PHBA, y lo estructuramos desde esa forma. Entonces, arrancamos con una planificación de todo el programa, donde vamos a tener unas entradas. Esas entradas son súper importantes porque nos van a determinar toda la información que necesitamos. Aquí lo que queremos hacer es precisamente una búsqueda activa, que no esperemos a que los trabajadores se enfermen, sino que seamos más predictivos. De eso se trata también el programa, ¿no? Que no esperemos, bueno, pues cuando tenga un caso de enfermedad laboral por hipoacusia, pues ese día monto el programa. Y bueno, algunas empresas lo hacen así, únicamente cuando tienen casos de enfermedad laboral, que ya obviamente está calificada por, en este caso en Colombia, la ARL, ¿cierto? O la EPS, que son los que califican. Pero pues la idea es que no esperemos a tener un caso de enfermedad. Si ya sabemos que tenemos el riesgo, si ya sabemos que tenemos algunos casos que pueden ser sospechosos, pues la idea es empezar a intervenir. Entonces arrancamos con esa fase diagnóstica, que es toda la planeación, y vamos a hacer la planeación de todo el programa. Entonces necesitamos unas entradas. Si tú me permites, yo aquí voy a compartir Efectivamente, como un efectivamente, Dianita. No, flujograma. efectivamente, Dianita. Justamente una de las funciones o de los motivos de la implementación de los sistemas de gestión es la prevención. Y no deberíamos de esperar a que existan personas enfermas, personas que tengan algún problema auditivo recién para poner en práctica este programa, ¿no es cierto? Muy Así bien. es. Dianita, antes de que sigas, vamos a saludar a todos los amigos que nos están escuchando. Guillermo Molina, desde Guatemala. Excelente, mi estimado Guillermo.
Es uno de nuestros alumnos de la certificación internacional en sistemas integrados de gestión. Excelente, Guillermo, bienvenido. Christopher Arzán, saludos amigos desde Chile. Muy bien, querido amigo Christopher, bienvenido. Cristian Solano, Alejandra Hernández desde México. Bienvenida. Eliana Elizabeth Naranjo Andrade lo está observando también. Gracias, Eliana Elizabeth, por acompañarnos. Sorayita Carranco dice, felicitaciones por la iniciativa. Sorayita es miembro de la Asociación de Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo y una muy buena profesional. Gracias por acompañarnos. Rafael Yáñez, Briseño, saludos Diana y David, dice desde el Perú. Hoy estaremos desde las 9 de la noche, si no me equivoco, David, a las 9 de la noche estamos invitados al programa de un minuto, ¿cómo es? Minuto, el psicólogo al Psicología, minuto, ¿cómo es? Ah, psicología al psicología al minuto. minuto. Entonces, mi querido amigo Rafael, prepara la casa porque vamos bastantes, vamos a ir con bastantes invitados. Rafael Yáñez tiene su programa en la página de Facebook que ya les voy a compartir. No sé si Rafael me ayudas compartiendo tu página en los mensajes. Vamos a hablar hoy sobre el acoso laboral, sobre importantes temas y justamente vamos a estar muchos de los invitados que ya estamos de este momento en línea. Carlos Taimal, saludos cordiales, buenas noches desde Cuenca, Ecuador. Muy bien, Carlos, bienvenido. Judith Hernández de Arce, buenas noches desde Colombia. Muy bien, Judith. Hola, buenas noches, dice Alejandra, desde México. Julio Moreira, saludos desde Singapur. Muy bien, Julio Moreira, bien, Singapur. Excelente, gracias por acompañarnos. Sorayita dice, muy interesante la temática. Eliana Elizabeth dice, muchas gracias. Con sus programas aportan a incrementar nuestros conocimientos y a que la gente conozca de nuestro trabajo. Excelente, Elizabeth Naranjo. Muy bien, mi querida Bien. amiga Elizabeth, por acompañarnos. Ese es uno de los motivos y eso es lo que nos motiva, Dianita, a estar todos los domingos aquí y justamente porque nosotros aprendemos mucho de ti. Sigue, Dianita, ¿qué tenías Gracias, preparado para nosotros? bueno, quería mostrarles un poco cómo es el flujograma y cuáles son las entradas que se necesitan para el programa de vigilancia. Y arrancamos entonces con la matriz de peligros, ¿sí? Obviamente allí lo hemos hecho previamente y solicitamos, digamos, esa información a la empresa, donde podemos identificar esas áreas, las personas que están expuestas, en qué horarios están expuestos a ruido, Dianita, qué muy bien. elementos. Ya, vamos identificando. Dice, se hace la matriz de riesgo de peligros. Es decir, hacemos la identificación de los peligros en la empresa. ¿Quién hace normalmente esta identificación de peligros? Ah, ok. Lo puede hacer el profesional en seguridad y salud en el trabajo, especialistas en seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Quienes hacen toda esta labor, Correcto. básicamente. Aquí ¿Mm? lo único que quiero aportar es, queridos amigos, esta matriz de identificación de peligros y obviamente luego la medición, la evaluación, el control y la gestión lo hacen profesionales de seguridad y salud en el trabajo. Pero siempre es importante en esta etapa de identificación el apoyo y el respaldo de los trabajadores. Porque Total. acuérdense que cuando ellos pasan todos los días junto a las máquinas, en las salas de, no sé, de donde existen ruido, no sé si estoy en una panificadora, pues donde está la amasadora, si estoy en el área de construcción, pues al lado de donde están botando el concreto, etcétera, etcétera. Entonces, el trabajador es el que me ayuda siempre a identificar los peligros. Entonces, nosotros como profesionales de seguridad y salud en el trabajo debemos siempre acompañarles a ellos, verificar en sitio e identificar con su apoyo estos peligros. Sigue, Dianita, por Así es. favor. Así es, Clever. Entonces, ya cuando tenemos este insumo, esta es una de las entradas muy importantes para poder caracterizar precisamente el riesgo como tal y poder identificar personas que están expuestas, trabajadores, ¿cierto? Con exposición directa o indirecta al peligro y poder ir como clasificando, digamos, las áreas. También otra de las entradas es el diagnóstico de condiciones de salud. Este diagnóstico generalmente lo emite la IPS, a la cual la empresa ha contratado para hacerle sus exámenes de ingreso, periódicos y de retiro. Es importante que la empresa tenga establecido previamente el profesiograma donde, de acuerdo a esa matriz de peligros, precisamente puede determinar
cuáles son los exámenes que requiere mi trabajador acorde con esos peligros que yo estoy, al cual él va a estar expuesto. ¿Mm? Ya, muy bien. A ver, vamos Entonces, aclarando, Dianita, ahí porque dijiste IPS, ¿no es cierto? Ah, traduzcámosle ah, porque vayan a y aquí pensar que es IPS. no, Bueno, institución gracias. prestadora de Oye, salud. gracias por la propaganda, La pero no se trata publicidad. de nuestro IPS. Lo que pasa es que normalmente es una institución que hace esos exámenes, ¿no es cierto? Que hace esas Exacto. evaluaciones. Y eso es otro insumo que obviamente, ¿eso a quién entregan? Al médico de la empresa. Sí, digamos que el profesiograma, no sé si tú quieras ampliar un poquito qué es el profesiograma, como para que todos estemos contextualizados, qué es lo que hacemos previo a los exámenes. Claro, Muy digamos bien. que como lo estaba señalando al principio de Ana, todo esto parte de una adecuada identificación. Cuando nosotros hacemos la matriz de identificación de peligros y valoración de los riesgos, obviamente encontramos dos elementos que son muy importantes. Uno, condiciones que están asociadas a la seguridad, a todo aquello que nos puede generar accidentes de trabajo, y las condiciones de salud, que son las que se nos desligan las enfermedades laborales, ¿sí? O profesionales, como les dicen en algunas partes de Latinoamérica. Cuando encontramos dentro de este proceso que hay una potencialidad o que ya existen situaciones reales de enfermos relacionados con el ámbito laboral, pues efectivamente entran los sistemas o los programas, perdón, de vigilancia epidemiológica. Los otros que son los de promoción y prevención, digamos que ya los estaba hablando de Ana. Sin embargo, uno de los insumos más importantes que salen de esta identificación es algo que se conoce aquí en Colombia con el nombre de profesiograma. ¿Qué es un profesiograma? Un profesiograma es una indicación que hace un médico ocupacional o una instrucción de un médico ocupacional, la cual le dice a la institución prestadora de servicios de salud, llámese clínica, llámese hospital, llámese entidad de salud. Estamos hablando a nivel Latinoamérica, en cada país puede tener una denominación Un nombre diferente. diferente, así es. Aquí en Colombia se llaman IPS, instituciones prestadoras de salud o prestadoras de servicio. Este Claro es que en IPS, Integral Professional Security desde aquí. correcto. Entonces, aquí en Colombia, ese profesiograma es aquel elemento que le dice a esa institución, mire, este trabajador va a llegar a hacer actividades de mantenimiento, por decir algo. Entonces, sus exámenes médicos preocupacionales, o sea, antes de ingresar a la labor, deben tener un énfasis. Puede ser osteomuscular, puede ser auditivo, puede ser químico. Bueno, hay diferentes énfasis y de acuerdo a esa valoración, el médico hace ese énfasis para determinar que no entre a la compañía con alguna condición de salud. Ahora, si entra con esa condición de salud, eso no es discriminante, es por el contrario. Lo que busca es identificar previamente las condiciones de salud para no exponer innecesariamente al trabajador a una condición de ruido o de sobreesfuerzos o alguna condición biomecánica que le puede generar mayores complicaciones, sino que por el contrario, la persona puede entrar a trabajar. Es más, aquí en Colombia está totalmente prohibido discriminar a una persona, y esto también a nivel Latinoamérica. Así O es, sea, acá a en el través Ecuador de, también. Y yo creo que a claro, nivel de todos los países existe claro, exacto. esa normativa. La legislación como tal es muy clara frente a eso porque hacemos parte de la CAN, por ejemplo. Así Entonces, es. los países que somos miembros de la CAN, pues nos basamos, casi que tenemos una legislación muy parecida. En este caso, el empleador contrata al trabajador, pero sabe que puede tener unas condiciones muy particulares y que no debe exponerlos a las recomendaciones que nos da el médico. Ahí es donde entra el tema de vigilancia desde lo auditivo. Hay muchas personas que no necesariamente pueden tener procesos o problemas o condiciones de salud asociadas al trabajo. Una persona, digamos, por ejemplo, digamos, en el caso de algo muy similar de lo que puede tener una persona como un ex miembro de las fuerzas militares, por el simple hecho de la articulación de las armas, el disparar, el hacer polígonos, etcétera, etcétera, puede generar algún tipo de deficiencia auditiva, una discapacidad auditiva que inicialmente no es tan notoria. Es ahí donde es muy importante hacer las audiometrías, que son basadas precisamente en esa identificación y que efectivamente le pueden llegar y a decir al trabajador, oiga, pilas, usted tiene una condición de salud muy específica,
debe tener unas ayudas específicas para poder desarrollar bien su trabajo o tener unos elementos de protección para evitar que el entorno en el cual se encuentre la persona de pronto tenga alguna afectación adicional. Ese es más o menos el proceso. No sé si me expliqué bien. Sí, sí, muy bien, David. Únicamente quiero complementar un poquito para todos quienes nos están escuchando y para quienes observarán este video en el futuro. Lo que estamos hablando este momento como parte introductoria del flujograma para hacer este programa de vigilancia de la salud auditiva, hablemos, es de que en el profesiograma existe alguna información de antecedentes para este tipo de situación. Y en resumen, el profesiograma normalmente se lo hace un equipo de 3 áreas. La primera área que es el área de talento humano. En esa área de talento humano pone las características del puesto, cuál es el perfil duro, cuáles son las competencias que se necesita para ese puesto, cuáles son las actividades, cuáles son las funciones que va a desempeñar ese trabajador que va a ser seleccionado en ese puesto de trabajo. Entonces, cuando nosotros analizamos esta primera parte del profesiograma, establecemos ya a priori cuáles son los riesgos que probablemente tenga ese trabajador o que esté expuesto en ese puesto de trabajo, ¿no es cierto? Luego de esto, tenemos la participación del profesional de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué hace el profesional de seguridad y salud en el trabajo? Él hace la identificación de peligros, hace la medición, la evaluación de los riesgos y obviamente en la matriz que utilice, cualquier matriz que sea de acuerdo al país, yo les recomiendo Geritra aquí en el Ecuador, la del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de España, acá en Colombia utilizan creo que ustedes la GTC GTC 45. GTC 45. 45, cualquiera de esas matrices, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace el profesional de seguridad y salud en el trabajo? Se establecen, se identifican los peligros, se miden los riesgos, se evalúan los riesgos en ese puesto de trabajo. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es, como profesionales, priorizar cuáles son los principales riesgos a los que el trabajador estará expuesto en esa posición, ¿no es cierto? Y luego de eso, la tercera parte es la parte del médico. El médico lo que hace en el profesiograma es establecer cuáles son los requisitos de salud que debe tener la persona que podría ser contratada ahí. Porque hablemos que, sin hablar de discriminación, pero si un puesto de trabajo es, por ejemplo, ser liniero, las personas que trabajan en las líneas de alta tensión, un requisito obviamente es no tener miedo a las alturas. O si es que voy a contratar a una persona que haga trabajos en espacios confinados, pues este señor no tendrá algún tipo de alergia, asma o, no, o miedo a estar encerrado, ¿no es cierto? Entonces, ese perfil debe ponerlo el médico. Y luego de eso va a poner también, de acuerdo a los factores de riesgo o a los peligros a los que va a estar expuesto este trabajador, pone cuáles son los exámenes médicos que deben hacer en el preempleo, en el empleo del trabajador, cuáles van a ser esos exámenes periódicos, cuáles van a ser esos exámenes específicos de acuerdo a ese puesto de trabajo e inclusive obviamente se establece ya los exámenes que van a hacer luego de que el trabajador ha salido de nuestra empresa. Entonces, en forma general, amigos, si es que desean que hagamos en vivo un profesiograma, pues pónganos como mensaje en el Facebook y nosotros estaríamos preparando un programa si es que es de su interés. Muy bien, Dianita, sigue por favor, no Así te es. interrumpimos más. No, no te preocupes, la explicación súper porque esa es la base, precisamente una de las entradas importantes que necesitamos, lo que tú decías. Por ejemplo, si el trabajador va a estar en alturas, sí o sí tiene que tener una audiometría. Sí, es súper obligatorio que la tenga para saber cómo está su condición auditiva y obviamente también una prueba vestibular, que es la prueba que mide vértigo, ¿no? Entonces, si Y- tiene algún antecedente de sí, vértigo. y eso es ¿Mm? importantísimo, el trabajo en equipo. Es importante, amigos. No debemos de estar peleados los profesionales de seguridad, los de talento humano y los médicos. Aquí esto es un trabajo interdisciplinario, complementario. Este es un equipo de trabajo
que estamos laborando en beneficio de la prevención de riesgos laborales de nuestros trabajadores. Entonces, desde ese punto de vista, todos tenemos que colaborar. Muy bien, Así Dianita. es. Así es, Clever. Entonces, con estos insumos que tenemos acá y que podamos hacer también un recorrido, por ejemplo, en las instalaciones para revisar esas condiciones de trabajo y establecer cuáles serían esos puntos de medición, ¿cierto? Esto por lo que tú dices, trabajando en equipo, aquí entra el higienista, ¿cierto? Y el profesional de seguridad y salud en el trabajo, que en su licencia pues tenga habilitado el tema de las mediciones, hace todo ese diagnóstico para poder decir, listo, vamos a hacer sonometrías o vamos a hacer dosimetrías. Generalmente en esta fase nosotras aplicamos una encuesta, que es una encuesta validada también, pues una encuesta de España, pero que hemos ido adaptando acá en Colombia, y es una encuesta de confort acústico. Me encanta esa encuesta porque allí preguntamos al trabajador precisamente cuáles son esas condiciones de la tarea, si el ruido le está causando perturbación en la concentración, por ejemplo, en qué horarios él está percibiendo mayor ruido, ¿sí? O a veces conductores, cuáles son esos vehículos que ellos perciben como más ruidosos, en qué horarios y cuáles son las fuentes que ellos están identificando. Eso es muy importante, como tú decías, tener la opinión del trabajador porque ellos son los que están allí en el día a día. Entonces, antes de hacer las mediciones, generalmente aplicamos este cuestionario para poder entender un poco qué es lo que está pasando en la organización y cómo los trabajadores están percibiendo el ruido. De esta forma, entonces, ya entregamos ese informe al higienista. ¿Para qué? Para que él revise, ok, estas son las áreas, miremos si evidenciemos si es allí donde los trabajadores están reportando mayor ruido, midamos. Entonces vamos a medir cierta máquina, vamos a medir en tal horario y hacemos ese primer diagnóstico. Dianita, Cuando ya tenemos, dime. muy bien. Vamos, estamos yendo paso a paso y despacio para que todos los amigos que vayan a observar este video en el futuro, pues tengan una guía. Yo Sí. recuerdo en varios clientes, cuando hacemos las mediciones, es importantísimo lo que tú dices, la conversación, la observación, la entrevista al trabajador. Porque ¿quién es la persona que más nos puede ayudar en los riesgos a los que están expuestos? Son ellos, ¿no es cierto? Entonces, el momento que tú estás con él conversando y estás en el puesto de trabajo y estás acompañándole a ser parte de su tarea, pues estás percibiendo ya, estás identificando ese posible peligro de ruido. Luego, obviamente, importantísimo, para hacer las mediciones, sean dosimetrías o sea a través del sonómetro, los equipos deben ser calibrados, deben ser certificados. Mucho cuidado. Amigos, cuando ustedes contraten para hacer una medición de ruido, los equipos deben ser certificados y deben estar calibrados. Normalmente se les pide un certificado de la última calibración de estos equipos, porque si los equipos no estuvieran calibrados y no son certificados, esa medición que va a ser el resultado, pues no va a estar acorde a la realidad. ¿Sí? Entonces ahí obviamente el profesional de seguridad y salud en el trabajo observa los resultados y obviamente ya sigue el proceso que nos ibas a comentar, Dianita. Sigue, por favor. Así es, Clever, lo que tú dices es muy importante, el tema de calibración, tanto en las mediciones de sonometría y dosimetría, como también el audiómetro. También tiene que estar calibrado y la cabina donde hacemos el examen también debe estar calibrado para que tengamos una medición lo más confiable posible. Entonces es muy importante. Entonces cuando ya tenemos, digamos, todo este insumo, ¿cierto?, de las mediciones, allí el higienista nos ayuda en una tarea muy importante, que es establecer los grupos de exposición similar, ¿sí? Eso lo hacemos al inicio como cualitativamente. Uno puede decir, ok, yo tengo como tres grupos. Tengo el grupo de los motorizados, por ejemplo, los mensajeros motorizados, o puedo tener los conductores, puedo tener el personal de mantenimiento o de taller, y cualitativamente como que los vamos clasificando. ¿Por qué? Porque las características de exposición a ruido pueden ser diferentes de un área a otra.
Y eso es lo que determinamos con el higienista para poder establecer esos grupos de exposición similar a esas condiciones de ruido, y a esos grupos les hacemos una serie de mediciones que ya podríamos entrar a hacer unas dosimetrías específico y decir, en mantenimiento ellos se exponen a tanto, en el área, en los motorizados se exponen a tanto, ¿sí? Ya podemos ir dividiendo por esos grupos, porque es importante, porque cada grupo va a tener una intervención diferente, porque las condiciones son diferentes. Y eso nos sirve muchísimo para poder, en la fase de implementación, poder estructurar qué actividades vamos a hacer con cada grupo de exposición. Entonces, eso es lo que hacemos en esa primera fase. Hay que tener mucho cuidado el momento que se hace las mediciones, cuando se hace la planificación de las mediciones. ¿Por qué? Porque un mismo trabajador puede tener varias actividades. Un mismo trabajador puede estar expuesto a diferentes tipos de ruido en su puesto de trabajo. Les voy a dar un ejemplo. Algunos de mis clientes son bancos. Entonces, en los bancos normalmente existen en las áreas de reconteo, de monedas. No sé si ustedes han observado que hay unos aparatitos que parecen amasadoras y que uno mete las monedas de ahí Sí, y suena comienza durísimo. ta, 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 ta. ¿Sí? Eso es, por ejemplo, ese es un tipo de ruido, ¿sí? Ese es un tipo de ruido que debe ser medido. Existen otro tipo de exposición. Hablemos del mismo trabajador que está en el banco, en ese puesto. Tal vez existe un aire acondicionado que está defectuoso, que está sonando demasiado o que no ha tenido mantenimiento. Ese es otro tipo de ruido el que debemos tomar en cuenta para hacer la medición. Y obviamente ahí es cuando se establece si se hace la dosimetría, es decir, le pones el dosímetro para que analice el ruido en las diferentes actividades que realiza el trabajador. ¿Algo ibas a comentar, David? Sí, claro, mira, Clever, algo que también es muy importante lo que tú señalas es que el ruido está en todo lado. O sea, el ruido es un tema que definitivamente la gente lo considera como normal y realmente no es normal. O sea, existen unos parámetros, pues a nivel internacional se habla de los 85 decibeles durante 8 horas y que efectivamente pues es una condición que inclusive sobre eso puede generar algo de fatiga. Es normal, por eso es importante lo que hablaban en los programas anteriores con Diana, de hacer estas pausas auditivas, de tener de pronto pues unas condiciones apropiadas, pero hoy en día con esta nueva realidad que estamos viviendo, que ya no es tan nueva, ya llevamos más de un año en ella, pero efectivamente el uso de los audífonos, el hecho de tener que combinar el lugar tuyo donde estás trabajando y viviendo, entonces al mismo tiempo tú tienes tu audífono y estás escuchando la conferencia con tu jefe, pero tu hijo de pronto está escuchando al mismo tiempo su teleclase de, no sé, matemáticas, y al mismo tiempo está sonando la olla express porque están preparando el almuerzo, y al mismo tiempo el señor en la calle está vendiendo los mangos o el ceviche o cualquier cosa, Y tienes el ¿cierto? ruido de diferente tipo. Claro, entonces digamos que cómo es importante en ese orden de ideas tener también esa identificación desde diferentes puntos de vista. Es ahí donde, como bien lo señalabas, es indispensable para todos nosotros estar muy articulados y obviamente tener un trabajo en equipo que nos permita generar estrategias de intervención muy apropiadas. Gestión humana tiene que participar dentro de este proceso. El médico ocupacional debe participar dentro del proceso. El salubrista, desde cualquier punto de vista, debe participar en esto. El higienista, más aún. Entonces, miren que existen muchos elementos que son muy importantes y que si nosotros seguimos esta ruta que estamos mostrando en este momento con Diana, ténganlo por seguro que vamos a tener una gran posibilidad de hacer una intervención desde la prevención. Si es necesario corregir, perfecto, pero lo más importante es prevenir, evitar que la situación llegue a generarnos más problemas. Efectivamente. Y sabes que dos cosas quería comentar ahí. Nuestra amiga Soraya Carranco, que justo está en el programa, ella nos compartió hoy día que aquí el Seguro Social dice en un reportaje que ojalá les pueda yo pasar a través de nuestro programa, dice que existen tres enfermedades o tres dolencias o tres enfermedades profesionales que se están agudizando desde que inició la pandemia.
estamos hablando de cuando hacemos el trabajo en casa. Existe bastante incidencia en el tema de lumbalgias, por que la gente pasa de 12 a 15 horas sentados y no están haciendo pausas activas, no estamos caminando, no estamos contrarrestando ese sedentarismo que tenemos en la actualidad. Existen otros problemas musculoesqueléticos en la columna. Y el tercer inconveniente es el tema auditivo. Justamente por eso es que estamos tratando estos temas, amigos. No sé si Soraíta quieres vos mandarnos un mensajito sobre el reportaje que nos ayudaste. Y finalmente, la otra cosa que quería comentar, David y Dianita, es, ¿qué pasa con las mediciones en teletrabajo? ¿Se deben hacer? ¿No se deben hacer? ¿O no se están haciendo? ¿Cómo es el tema? ¿Cómo están manejando eso en Colombia? Bueno, aquí al menos en el Ecuador no hemos escuchado que alguna empresa haya pagado las evaluaciones de ruido a las personas que están haciendo teletrabajo. No sé cómo está ya. Bueno, aquí se han hecho algunas, pero para estudio de calificación, algunas personas que han reportado, digamos, o que han entrado en proceso de calificación, sobre todo los que tienen atención al cliente o trabajan en call center, pero que ahorita lo están haciendo desde casa. Entonces, sí se hace la medición intracanal, una dosimetría intracanal, donde se hace esta medición, pero generalmente la están haciendo para calificación. Claro, ahora quiero complementar algo y es que al menos aquí en Colombia hay dos conceptos que son muy importantes aclararlos. Uno es trabajo en casa y otro es teletrabajo. Cuando nosotros hablamos de teletrabajo, hablamos de una formalización del proceso. Significa que existe una serie de elementos de obligatorio cumplimiento donde el empresario definitivamente pues va a poner todas las condiciones, todas, como si estuviera en la oficina. Eso es teletrabajo aquí en Colombia. Trabajo en casa, aunque ya hemos evolucionado mucho y pues lo digo también con mucha tranquilidad, eh, estamos trabajando en una nueva ley en Colombia para reglamentar concretamente qué es trabajo en casa. ¿Por qué? Porque es que el trabajo en casa nos decía, mire, ¿sabe qué? Va a ser un acuerdo entre usted empleador y usted trabajador para trabajar desde su hogar. Pero Entonces de ya, pronto el acuerdo era que pero yo por no le daba emergencia o nada, solamente era así, solo por la emergencia ya. sanitaria que se está presentando. Acá era Entonces muchos, teletrabajo emergente le llamaba. claro, exacto. Entonces de pronto el empresario aquí en Colombia decía, bueno, yo acuerdo no darle nada. Claro. Y ¿Y quién te entonces, obliga si es que... claro, entonces antes muchos, y lo digo con mucho cariño y mucho respeto, por muchos empresarios decían, antes agradezca que tiene trabajito. ¿Cuánta gente no se quedó sin trabajo? Y bueno, muchos elementos que de pronto este no es el espacio para charlarlos, pero que sí es importante señalar que ahora no podemos dejar de la mano algo que es muy importante. Claramente estamos enfrentando en este momento el tema de la pandemia, pero más adelante se nos van a venir otras pandemias, que va a ser el problema auditivo, el problema biomecánico, el problema psicosocial, o sea, El cosas que si no problema del síndrome de controlamos, la cabaña. claro, O sea, por supuesto. no quiero O sea, salir de la imagínense, casa porque me da miedo. La gente Sí. no quiere total, salir, así total. es. Exacto. Entonces, miren cómo es importante este tipo de elementos y la prevención auditiva. Hace muy poco salió un estudio desde el Ministerio del Trabajo. Estamos con un incremento aquí en Colombia. Yo estoy seguro que ni en Ecuador, ni en Chile, ni en Bolivia, ni en Perú, ni en ninguno de los países que nos están escuchando, la realidad es diferente. Se incrementó en más de un 800% los reportes de presuntas enfermedades para calificación a nivel laboral, donde el tema auditivo está dentro de las tres más importantes, como bien lo señalaba nuestra compañera de Abstec en los programas. Entonces, ¿cómo es importante que le prestemos muchísima atención a este proceso? Porque finalmente va a ser algo muy complicado más adelante. Este tema es una de las consecuencias del teletrabajo emergente, de las consecuencias o los daños colaterales que trae esta pandemia. Muy bien, amigos, antes de que sigas, Dianita, vamos a seguir saludando a Fausto Robalino. Nelson Lemache dice, buenas noches, saludos desde Quito. Wilmer Túquerres, Víctor Hugo Herrera Maldonado, excelente desde Cuenca. Saludos, mi querido amigo Víctor Hugo. César Flores dice,
Buenas noches, les saluda César desde Guayaquil, Ecuador. Tengo una consulta. Para comenzar a implementar el programa de vigilancia, ¿me sirve realizar una medición de ruido general o debo realizar una dosimetría al personal? Sí, allí las sonometrías son muy útiles porque ya nos dan como un estimado de cuál es el nivel que tienen en la compañía. Entonces, si ya han identificado por sonometría que hay un nivel alto, claro, podemos empezar el programa. ¿Qué hacemos después? Que es precisamente en esta fase diagnóstica, es establecer esos grupos de exposición y ahí sí empiezo a hacer las dosimetrías para poder establecer exactamente cuál es el nivel que está llegando al oído de mi trabajador. Pero nos Muy bien, sirven muchísimo. muy bien. Angélica Arévalo, saludos mi querida amiga Angélica desde Estados Unidos. Excelente, muy bien. Carlos Urbano Vázquez, Carlos Vázquez. Dice, me gustaría que nos ayuden alguna normativa donde habla sobre la calibración y certificación del equipo. Muy bien, Carlos Urbano Vázquez, no te preocupes, vamos a mandarte por mensaje. Si es que nos ayudas desde, no sé, ponme por favor de qué ciudad, de qué país, para ver si te podemos ayudar. Si eres del Ecuador, obviamente eso está en la resolución CD 513, que es del IES, que se debe utilizar equipos calibrados y que sean certificados. Si es que estás en otro país, pues obviamente te podemos compartir la información referente a este tema. Daniel León, saludos Clever, llegué tarde pero presente familia IPS. Muy bien, Daniel, ya sabes que eres siempre bienvenido. Saludos a Graciela Estrella, Pablo Mauricio Vega Montoya. Pablito, un saludo cordial. Muy bien, Dianita, no te interrumpimos más. Sigue, por favor. Bueno, entonces, cuando ya tenemos toda esta información, ¿qué vamos a hacer? A triangular toda esa información. Vamos a analizar los datos y vamos a tabular toda esta información. Digamos que nosotros usamos una base de datos donde vamos a ingresar toda la información de los resultados de las mediciones, las audiometrías del trabajador en cada una de sus bandas de octava y vamos a también indagar un poco, porque ya habíamos aplicado la encuesta que te había mencionado inicialmente, esos hábitos también que son muy importantes, como la persona le gusta usar audífonos todo el día, escuchar música a todo volumen. Aquí hay un juego que se llama Tejo en Colombia, que es con unas mechas, no sé si allá en Ecuador, y botan una piedra, eso ¡pah! Explota durísimo, eso hay campeonatos y demás. Entonces hay que indagar un poco cuáles son esos hábitos también que tienen las personas para poder, obviamente, tener toda esta información para la intervención. O si es que está trabajando en otra parte. A nosotros Es nos ha DJ o eso, nos ha tocado músico. casos de que Ujú. reclaman a la empresa, dicen, no, ¿sabe qué? Me estoy quedando sordo debido a mi trabajo. Y el momento que se revisa, ¿no? Porque ya está hecha la identificación de peligros, el señor está trabajando en oficina y el único peligro que tiene ahí es tal vez el sonido o el ruido de la copiadora. Entonces, luego conversando, él se dedica los fines de semana como DJ en las discotecas. Entonces, esa es la Exactamente. verdadera razón de ese problema que tenía. Y Exacto. no era situación de la empresa. Exactamente, entonces es importante conocer esos antecedentes que ellos tengan a nivel de hábitos, también de síntomas auditivos que tienen piticos, el famoso tinnitus o acúfeno en el oído todo el tiempo, entonces que ya nos está avisando que hay un tipo de fatiga auditiva. Entonces, con todo esto que ya tenemos nuestros antecedentes personales y antecedentes laborales, lo que hacemos es clasificar al trabajador. ¿Sí? Lo hacemos lo voy a poner aquí un poquito más a este lado para mostrarles un poquito la clasificación que nosotros hacemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a triangular aquí? Vamos a cruzar. Vamos a cruzar el nivel, el grado de riesgo que tiene a nivel de ruidos y de las mediciones, lo que nos dio las mediciones. Si está por encima de 85, pues va a ser un riesgo alto, un riesgo medio de 82 a 85 decibeles y un riesgo bajo de 80 a 82 decibeles. Eso en cuanto a ruido, pero a Dianita, nivel Dianita, personal, pero en este caso, bueno, acá en el Ecuador al menos dice que un trabajador puede estar expuesto a no más de 85 decibeles
8 horas. No Ujú. sé si es que Exacto, tomas en cuenta eso como sí. las horas que deben estar. Ya, correcto. Exactamente. Entonces, si está por encima de 85, ya está el riesgo alto. ¿Sí? Así lo tenemos. Obviamente durante las 8 horas. Ujú, Y a nivel personal, ¿qué es lo que evaluamos? Nosotras cuando hacemos las audiometrías, hacemos una comparación entre un año y otro, ¿sí? Entonces hacemos el trabajador ingresó a la compañía en el 2018, en el 2019 vuelvo y le hago una audiometría, en el 2020 otra audiometría, ¿cierto? Pero yo no le hago la audiometría por hacerla, sino que yo voy a empezar a comparar entre la audiometría del 2018 y la del 2019, por ejemplo, si hubo un cambio en su audición. Eso es una alerta para nosotros. Si un trabajador tuvo un cambio, que es un cambio significativo en su audición, nosotros lo llamamos inicialmente un cambio de umbral auditivo temporal, que es lo que ustedes ven aquí como QAT. ujú. Un cambio auditivo temporal. Ese cambio en la audición tenemos que verificarlo, si en verdad es un cambio que puede ser permanente en su audición o simplemente es que estaba fatigado ese día y la audiometría le salió mal. Y lo que hacemos es confirmar ese diagnóstico con otra audiometría. Hacemos una audiometría confirmatoria y determinamos si ese trabajador tuvo un cambio temporal en su audición, porque pudo estar o no se preparó para el examen, o ya tuvo un cambio permanente en su audición. Si ya tuvo un cambio permanente en su audición, pues claro, es un trabajador que tenemos que estar muy cuidadosos. Aquí es donde vemos el tema de predictivo. ¿Es porque hay personas que pueden tener una audición normal, ¿cierto? Pero si la audición le cambió de un año a otro 15 decibeles, aunque siga siendo normal, ya le cambió. Es un trabajador que está perdiendo, ¿cierto? Audición y que tenemos que establecer medidas de control oportunas antes de que ya se produzca una pérdida auditiva. Muy Entonces, bien. eso es lo que hacemos, ese comparativo entre año y año. Con estos dos elementos, tanto la parte de las mediciones como las audiometrías, podemos establecer mi trabajador en qué riesgo está. Si las mediciones a mí me dan en un riesgo alto, y el trabajador tiene problemas en su oído, ¿sí? Ya tiene una disminución auditiva, pues es un trabajador que ya lo tenemos en rojito, ¿sí? Tenemos riesgo y tenemos pérdida auditiva. Pilas, ahí hay que hacer algo con el trabajador para que no se vaya deteriorando. O si tenemos un riesgo medio, pero digamos que ha tenido cambios temporales en la audición, entonces ya tendríamos un riesgo medio. De acuerdo a esta clasificación, nosotros vamos a empezar la intervención a cada uno de estos grupos. ¿Te vas a decir algo? No, no, Muy bien. ¿Quién hace este seguimiento? ¿Es el médico, el fonoaudiólogo? ¿Quién es el que debería hacer este trabajo que tú nos estás explicando, Dianita? Bueno, en Colombia generalmente lo hacemos las fonoaudiólogas. Nos apoyamos muchísimo, obviamente, con el médico. ¿Por qué? Porque el médico, obviamente, es la persona que tiene acceso a todas las historias clínicas del trabajador. Entonces, trabajamos en equipo con el médico. Nosotros no necesitamos toda la historia, únicamente los resultados de la audiometría para poder establecer precisamente estos cambios de la audición en el trabajador. Entonces, las fonoaudiólogas hacemos este seguimiento, ocupacionales, ¿no? O sea, especialistas en seguridad y salud en el trabajo. Muy bien, entonces la fonoaudióloga es la persona que hace el seguimiento y obviamente esto es importantísimo porque esto es la verdadera prevención. El momento que tú estás haciendo este seguimiento, estás chequeando cuál fue la relación del año anterior con el año actual, tú estás haciendo el seguimiento de la salud del trabajador y si es que Ujú. está teniendo algún tipo de inconveniente y sobre todo si es que está surtiendo efecto todos los controles que tú estás efectuando en la empresa. No sé, algo ibas a comentar, David. claro, mira, claro, hay algo que, digamos, que me he dado cuenta a nivel de la intervención a nivel latinoamericana, y es que el tema de ruido es un tema que no es abordado con mucha profundidad. Entonces, a mí me gustaría de pronto invitar a todas las personas que están siguiendo en este momento comunidad IPS a que revisen los valores que nos da la ACGIH, la Conferencia Americana de Higienistas.
Es ahí donde desde más o menos desde la década, finalizando la década de los 90, se establecieron estas tablas donde efectivamente nos dice cuáles son los elementos que efectivamente pueden generarnos problemas a nivel auditivo. Hay algo que es muy importante y es que desde ningún punto de vista puede ser tolerado una intensidad de ruido por encima de 140. Eso ya es absolutamente, o sea, por encima del umbral del dolor. claro, es por así encima, es. pero miren que si nosotros miramos actividades como puede ser, por ejemplo, en los aeropuertos, las turbinas de los aviones fácilmente pueden estar por encima de ese umbral, ¿sí? Si encontramos, digamos, hay muchos procesos industriales donde las máquinas que no tienen un proceso de mantenimiento apropiado o que utilizan, digamos, hacen talleres industriales o que tienen algunos elementos de ruido de impacto, ese ruido de impacto es absolutamente crucial y que puede generar muchas condiciones que pueden deteriorar y que pueden generar inclusive pérdidas que son irrecuperables. Entonces, ¿cómo es importante que las personas que están siguiendo el programa consulten la ACGIH y establezcan esa tabla? Esa tabla es bien importante. Muchos países, aquí en Colombia, desde 1979, con la ley novena y la 2400, estamos hablando de muy posiblemente legislación que es más antigua que Clever, inclusive. Muy bien, gracias, gracias David, muy Sí, amable. sí, por favor, es que eres 22 y unos meses. Entonces, en ese orden de ideas, claramente para nosotros, cómo es importante que empecemos a mirar cuáles son esos elementos y con base a este esquema que está dándonos en este momento Diana, hagamos un match entre la condición, la evaluación y los estudios científicos. Hay muchos estudios científicos, pero no todos los países son muy juiciosos en hacer estudios propios. Si no hacen, se pegan, digamos en este caso la ACGIH, y hay otras entidades como la OSHA europea, no solamente la americana, sino la OSHA europea, que también tiene muchísimos, pero muchísimos estudios, y en ambos están dentro del mismo margen de los decibeles. Muy bien, sigamos saludando a los amigos ya para ir cerrando el programa porque ya Ya mismo se fue. estamos con el tiempo, ¿Ya? se nos fue el tiempo ya. Vamos a ver, dice Francisco Arellano. Felicitaciones a IPS. Mi inquietud es saber cómo la socioacústica influye en afecciones laborales. Sí, precisamente en este momento tenemos que hacer precisamente ese diagnóstico previo para saber si el trabajador tiene esos hábitos, ¿cierto? Previos. Por ejemplo, es muy curioso que a veces los trabajadores más expuestos a ruido son los que más, por ejemplo, utilizan audífonos. Entonces, pero ahí tenemos que mirar también cuál es el nivel y cuánto es la exposición, porque pasa mucho y en algunas organizaciones dicen, no, esa pérdida auditiva es por abuso de audífonos, pero es el troquelador, ¿sí? Pero ¿cuántas horas está él con el troquel? 8 horas. ¿Cuántas horas utiliza el audífono? Tal vez media hora, 1 hora camino a su casa. Entonces, si compensamos un poquito el tema, entonces, ¿cómo tenemos que mirar y equilibrar dónde hay una mayor exposición? Sí, claro, sí, complementando un poco lo que nos señala Diana, cómo es importante para nosotros también hablar de la etnografía urbana en el tema auditivo, ¿cierto? Esos mapas de ruido, por ejemplo, que son muy importantes desde todo punto de vista. No solamente, y digamos que aquí en Bogotá, en un proyecto que hizo el transporte masivo, identificó cuáles son las zonas de la ciudad donde más ruido existe. Exacto, a eso iba. Eso es muy importante. A eso iba precisamente porque, por ejemplo, aquí Bogotá está muy clasificada por unas zonas donde tenemos muchos niveles de ruido, ¿cierto? Que son difíciles a veces de controlar, aunque sí hay una normativa donde nos dice si es industrial el ruido debe estar en tal nivel, si es residencial debe estar en tal nivel, ¿cierto? Pero tenemos que tener bien el contexto de dónde está mi trabajador, dónde se mueve y cómo es también el medio, obviamente, que lo rodea. Entonces es bien importante establecerlo. Muy bien. Oye, y hay veces que también en la casa tienes más exposición al ruido que en el trabajo. Sí, o sea, eso Sí, es... Sí, Sí, dependiendo cultura, ciudad, si es casado, sí, soltero. así es.
De hecho, hace poquito una empresa me decía, Diana, pero yo qué puedo hacer si acá, pues aquí en la costa, hay un lugar donde se hace competencia, se llama de picó. El picó es unos baffles inmensos, inmensos que se utilizan, entonces el que suene más duro. Entonces, eso es, y eso es un tema también cultural, Mm, cultural, pero que tenemos que identificar en nuestros trabajadores. Bueno, y lo que dice David es correcto, dice si es soltero o es casado, pero yo me refería, verás, en algún momento, cuando viví un tiempo en Buenos Aires, el subte, había ocasiones que iba por debajo de la tierra y luego subía. Entonces habían viviendas, edificios, casas que estaban al mismo nivel del tren. Entonces el ruido del tren te pasaba en las orejas y en la noche no te dejaba descansar. Entonces Terrible. existen factores externos. Si estás, no sé, cerca de un parque industrial y no te deja descansar ese ruido que se generan en las noches y no estás descansando, obviamente. Muy bien. Dice, Mira, bienvenidos claro, Jorge Luis Mogollón, Arturo Dávila Mera, saludos mi querido amigo Arturo. César Flores dice, ¿alguna metodología para realizar mediciones de ruido con sonómetro que nos puedan ayudar? Ah, sí, de eso hay unas ISO específicas. Bueno, en Colombia también utilizamos, en cuanto a la pregunta anterior que decíamos para calibración, la GATIS, pero si quieres ahorita ya te paso el número de la ISO, porque sí hay unas específicas Ya, dependiendo si acá vamos a yo hacer tengo. sonometría, dosimetría y si es dosimetría intracanal, ¿no? Todas tienen metodología diferente. A ver, de las que te puedo decir yo, medición de niveles de ruido con bandas de octava, con la norma técnica 270, la norma ISO 9612. Acá en el Ecuador, obviamente, solo tenemos unos parámetros que es el reglamento 2393. Eso te podría comentar, amigo. De todas maneras, si es que deseas un poquito más de información, te podemos compartir a través de los mensajes de Facebook. Muchas gracias por la pregunta. Edison Bosques, bienvenido. Lenín Astudillo Espinosa, buenas noches desde Machala. ¿Cuál es la medición ideal para trabajar en un estado de confort? Dice. Será como el nivel de ruido, será el estado de confort. Me Sí, imagino que digamos sí. que para oficinas y eso lo ideal es que no supere 60, máximo 70 decibeles. Sí, ya, de hecho, después de 70 decibeles ya hay algunos efectos extraauditivos o disconfort acústico. Entonces, lo ideal es que el ambiente para uno estar en confort no supere ese nivel de ruido. Excelente. Daniel León dice, estimado David, para que me quede claro, dice, el teletrabajo es cumplir todas las obligaciones como si estuviera asistiendo a la empresa. Trabajo en casa se considera, no sé. bien, ok. Aquí quisiera hacer una argumentación muy válida frente al contexto. Aquí en Colombia, nosotros hablamos de una legislación que es la 1221 del año 2007. Desde esa época, el teletrabajo se reglamenta y existe un manual. Yo los invito a que busquen, lo googleen, coloquen Libro Blanco Teletrabajo Colombia. Ahí nos conduce a una página que es teletrabajo.gov.co y ahí están todos los parámetros y las obligaciones que tiene el empleador aquí en Colombia para poder desarrollar teletrabajo. Entonces existen unos parámetros, el empleador tiene que generar un espacio apropiado, el suministro de las herramientas, los equipos, la medición auditiva, la medición de iluminación, el suministro del plan de emergencias, todo como si estuviese dentro de su ambiente de trabajo. Hay tres modalidades que ahí están señaladas, entonces digamos que para no entrar mucho sería interesante de pronto más adelante, Clever, te propondría que hiciéramos una charla sobre este tema, aunque yo sé que has hecho varias, pero ha habido muchos cambios frente al tema. No, no, Es pero un sí, sí sería teletrabajo bueno. sin... ¿Y sabes por qué? Porque la normativa se está actualizando. Claro, Y lo que era antes teletrabajo emergente, ahora se está transformando, está mutando. Ahora correcto. dicen, entonces ahí Ahora, existen obligaciones, responsabilidades de lado y lado, tanto del trabajador como del empleador y obviamente de la autoridad que debe controlar que esto se cumpla. claro, ahora, aquí en Colombia, con la emergencia sanitaria, han salido varias circulares. Las circulares son recorderis de cosas que ya existen. En particular, la 041 nos habla sobre el trabajo en casa. Trabajo en casa es un acuerdo
que existe entre el trabajador y el empleador, donde de forma, digamos que es el mismo término, un acuerdo, se establecen cuáles son los elementos y los recursos que conjuntamente compartirán. Mientras en teletrabajo, por ejemplo, existe un subsidio para la conectividad y existen muchos elementos, en trabajo en casa, eso no es una obligación, es un acuerdo que muchos empleadores han tomado, digamos, el subsidio de transporte o una subvención económica para poder apoyar, pero eso es parte de un acuerdo, Pero ¿cierto? no Entonces, es digamos mandatorio. que, correcto. Sin embargo, en próximos días va a salir una nueva ley aquí en Colombia donde efectivamente se reglamenta, porque hubo muchos empleadores que, pues, no podemos juzgarlos, ni mucho menos. Simplemente es el contexto y la realidad. Muchos pasaron por la página, no, yo a usted no lo voy a apoyar en nada, y usted ponga su equipo, y había muchos trabajadores que no tenían dónde trabajar de forma apropiada, desde lo biomecánico, entonces trabajaban en condiciones muy peligrosas, donde efectivamente pues ya nos estamos dando cuenta que existen lesiones osteomusculares. A nivel auditivo también, entonces alguien de pronto colocaba el audífono o compraba el primer audífono en cualquier remate o en cualquier sitio que no da ninguna El garantía, más barato. el más económico efectivamente, y eso genera muchos deterioros a nivel, digamos que el nivel de intensidad de presión sonora no es muy estable. Presentaban picos o ruido blanco, es que se llama, perdóname, sí, condiciones en las cuales efectivamente el ruido podía generarnos algún tipo de inconveniente y pues efectivamente nos estamos dando cuenta que lo barato ha salido muy costoso. Así es. En el tema auditivo, muy costoso, porque recuerden que la audición es irrecuperable. La persona que pierde la capacidad auditiva, la perdió. Simplemente lo único que se puede hacer es a través de un audífono poder intentar recuperar algo de la audición, pero no porque mejore, simplemente porque se incrementa técnicamente ese nivel de presión sonora y que hace que la persona tenga una mejor percepción de la audición sin que exista una rehabilitación. Entonces, eso es muy importante señalar. muy bien, mis queridos Es muy amigos. Vamos difícil. terminando el programa. Nancy Claro. Cuenca te hace otra pregunta. Dice, ¿cómo podemos hacer con los trabajadores que usan audífonos por debajo de los protectores auditivos? ¿Se puede clasificar su pérdida auditiva como de origen profesional? Aquí Claro, no. la experta con... Eso es muy común, muy común. Y sí hay que hacer, bueno, de hecho es lo que iba como a hablar ahorita de cómo vamos a intervenir cada caso, pero aquí sí habría que hacer un análisis de puesto de trabajo, o sea, es muy probable que este tipo de condición descarte, obviamente, que haya, sea por enfermedad laboral, ¿m? O sea, casi siempre lo descartan. Pero sí hay que, muchos trabajadores dicen, no, es que yo lo uso pasitico, pero es lo mismo. O sea, uno, no más con tener el audífono por debajo del protector, ya estoy disminuyendo el sello acústico del protector. ¿Sí? Entonces, no, el ruido va a ingresar en todo caso. Y fuera de hecho, pues tenemos el audífono puesto que es otra fuente. Así es. Entonces, generalmente se puede descartar, pero tocaría hacer un análisis de puesto de trabajo. Ahí lo que tenemos que hacer es mucha Mucha promoción para que no se... capacitación, capacitación Mucha, y hay que hacer conciencia con los trabajadores. ¿Sabes qué? exactamente. Justamente yo tenía un cliente que era una textilera y justamente cuando hicimos la identificación de peligros, establecimos que en algunas máquinas existía más de 90 decibeles. Pero oh sorpresa, que me fui en la noche a hacer una inspección, una visita no programada y en la noche encontré una sorpresa. Como el ruido de las máquinas era tan fuerte, ellos ponían la música a más alto volumen. Es decir, que tenían increíblemente más de 100 decibeles en la música y yo les decía, bueno, ¿y qué pasó aquí? Y decían, no, no, es que como el ruido me está haciendo daño, yo tengo que poner más alto el volumen de la música para que el ruido no me haga daño. Entonces, Ay, imagínense. ay, qué pecado, Esa, claro. esa historia me parece muy similar a la que tuvimos nosotros en una empresa también, que no era textilera, era de lo que anteriormente se llamaban directorios telefónicos
No sé si tú te acuerdes de esos. Había una empresa aquí en Colombia que, bueno, ya no existe precisamente por el tema de la tecnología y ya no, pero tenían una máquina que se llamaba la máquina Yankee. Imagínate, pues Por el nombre. solamente el El nombre, nombre. lo grande y lo robusta que era. Y esa máquina, en esa también tuvimos una experiencia de esas mismas características. La medición de esa máquina era muy alta, estábamos hablando por encima de los 110 decibeles. Y también hicimos una visita no planeada, una inspección no planeada en horas de la noche y presentaban las mismas características. Miren cómo es importante que nosotros desde la prevención nos diga, pero ¿cómo es de absurdo? No es absurdo para la persona que no conoce, es normal. Para nosotros que somos salubristas y que identificamos este tipo de condiciones, uno diría, pero por Dios, ¿cómo lo hace? Pues lo hacen porque piensan que eso le va a ayudar a mejorar. Entonces, claro, como el ruido, en este caso, porque la música en este caso ya no es música, sino es ruido, es un poquito más agradable, pues piensa que no hace tanto daño, hace exactamente el mismo Así daño es. e inclusive un poco peor. Muy bien, amigos, antes de terminar, por favor, les pido un stop este momento. Ayúdenme en compartiendo, por favor. Quisiera chequear que todos compartan este programa. Necesitamos llegar a la mayor cantidad de personas. Ayúdenme en compartiendo en sus redes sociales, por favor. Hagamos un pequeño stop. Ayúdenme en compartiendo para seguir con la siguiente pregunta. Muchas gracias a todos los que están compartiendo. Muy amable. Francisco Arellano dice saludos. Atenta con esta pregunta, Dianita. Dice, las personas con déficit auditivo grave son ubicadas en puestos de trabajo con ruido alto. ¿Es una medida adecuada o no? Ok, sí, ha pasado mucho. Más que tenga déficit, o sea, grave, me imagino que se refiere ya a persona sorda, ¿sí? Donde es una disminución auditiva profunda. No sabemos qué restos auditivos pueda tener una persona, ¿sí? Eso sí, de pronto a veces es, por eso es tan bueno saber exactamente cuál es el diagnóstico. Si es una persona que es sorda, generalmente a veces los ubican en zonas de ruido, ¿sí? Pero en donde ya Eh, no puedan perjudicarse más todavía, o sea, Sí, donde ya definitivamente son personas que pueden haber nacido en esa condición, ¿cierto? Y se ubican en este sitio. ¿Qué es lo que hay que evaluar allí? El tema también de vibración. ¿M? Porque a veces los niveles de ruido son muy altos, pero también genera vibración. La vibración sí los va a afectar un poco. Entonces, sí se deben tomar las medidas necesarias, obviamente, de cómo las plataformas, a veces utilizan unas plataformas específicas para amortiguar precisamente la vibración que genera también a veces o el contacto de la máquina contra el piso y otras medidas como la que hablábamos la vez pasada de las señales de alerta de la máquina que tienen que ser visuales, o sea, hay que adecuar el puesto de trabajo para ellos específicamente para ellos. Además que es muy curioso porque sí conozco una empresa donde tenemos 30 personas sordas en producción, en planta, ellos manejan las máquinas más ruidosas y ellos usan sus protectores y auditivos. son los que más Son usan, divinos. y son los que Sí, más son usan. divinos. Así es. Sí. Mira, Sí. mira, Clever, complementando mucho lo que dice Diana, la vibración siempre está, o sea, viene de la mano con el ruido. Hay una patología que nosotros debemos tener muy presente que está asociada a la vibración y es el síndrome de dedo blanco o el síndrome de Renault, que se genera precisamente en las extremidades, se manifiesta muchísimo en los pulpejos de los dedos, tanto de las manos como de los pies, por la presencia de esas vibraciones. Entonces, es muy posible lo que señala Diana, poder ubicar trabajadores que tengan de pronto esta condición particular, pero si no hay una adecuación apropiada del puesto de trabajo con la condición que estamos enfrentando en este momento, podemos encontrar ese síndrome que es un síndrome ocupacional. Entonces también miren que viene muy de la mano. No es solamente llegar y ubicar a las personas porque, ajá, sino es indispensable tener un estudio de puesto de trabajo Un estudio para integral. que, claro, porque es que si no, el síndrome de Renault puede fácilmente generar problemas muchísimo más graves. El síndrome de dedo blanco puede conducir inclusive a la pérdida de los pulpejos de los dedos y puede ser peor la condición. Entonces no es solamente llegar y ubicarlos porque sí, sino ubicarlos con un motivo, con una exposición, con una evaluación y con un equipo interdisciplinario.
Excelente. Dianita, ¿qué más teníamos en el flujograma? Bueno, aquí ya para ir cerrando, porque sí nos falta un poquito, pero de acuerdo a esta clasificación que nosotros hicimos, si es un caso confirmado, probable, sospechoso o no caso, ¿sí? Que esa es la clasificación que tenemos en el programa de vigilancia, pues vamos a hacer las diferentes intervenciones. Si tenemos un caso confirmado, que también lo podemos definir caso confirmado en el momento en que la administradora de riesgos o la entidad de salud nos ha dicho esto es un caso de enfermedad laboral, obviamente este caso ya tendríamos que pensar en una reubicación, ¿cierto? O una rehabilitación auditiva, una persona que ya necesita audífono, pues que va a compensar algunas de sus habilidades auditivas y va a poder seguir laborando dependiendo del cargo, obviamente, que tiene. Es muy importante en este caso confirmado el tema de reubicación y de rehabilitación auditiva, porque si no hacemos bien esta reubicación, salen del programa de vigilancia auditivo y entran al programa de vigilancia psicosocial, Así es. ¿sí? Y eso nos ha pasado, o sea, de aquí Van saltan para acá. a otro proceso más complejo todavía. Exactamente, y nos ha pasado mucho, ¿sí? Entonces es muy importante porque o sea, ese es otro tema que podríamos hablar ya de, obviamente, reubicación. Si tenemos ya un caso probable, un caso sospechoso, allí tenemos que afianzar mucho todo el tema de promoción, prevención, formación y seguimiento a las recomendaciones médicas. Si este trabajador tiene remisión al otorrinolaringólogo, hay que hacerle seguimiento a esa remisión. Ya fue al otorrino, qué fue lo que dijo el otorrino, o si es una persona que va a entrar en proceso también de audífono, pues entonces hacerle todo el acompañamiento, porque no es hacerle, este programa yo creo que va hasta la rehabilitación, porque como audiólogas, ¿qué es lo que hacemos? Acompañar al trabajador en su proceso de que él se vuelva a adaptar o él se adapte con su audífono al trabajo, ¿sí? Porque el cerebro ya se acostumbra a no escuchar. Entonces necesita un proceso de adaptación. Obviamente capacitamos en todos los efectos del ruido, elevamos el nivel de conciencia de los trabajadores para que utilicen su protección auditiva. Y en los que no son casos, pues sí trabajamos mucho promoción y prevención. Ahí básicamente lo que hacemos es hablarles a las personas que ellos se den cuenta qué es lo que pasa cuando hay una pérdida auditiva y obviamente todo lo que vamos a hacer, que lo tengo por aquí, que ya es como para irle cerrando, los controles que ya vamos a hacer a nivel administrativos, en la fuente, en el medio y en el trabajador. Es muy importante que como equipo trabajemos para disminuir obviamente los niveles de presión sonora que están llegando a los trabajadores. Entonces aquí es donde la empresa tiene que invertir mucho, Así es. obviamente en el tipo de control, el tipo de protector auditivo que necesita, porque eso va a depender de las mediciones. Por eso yo hice unas mediciones cuando lo veíamos allá arriba. Yo no puedo, si yo ya hice las mediciones, yo no puedo seguirles dando los mismos protectores auditivos al trabajador si las mediciones me dicen que tengo que suministrarle otros. ¿Sí? Entonces ahí es importante que utilicemos la protección adecuada de acuerdo al trabajo que está realizando esa persona. Dianita, ahí para complementar un poquito, si eres empresario y vas a hacer una nueva planta, recuerda, es importantísimo el análisis de estos factores en el diseño. Yo tengo algunos clientes que hicieron nuevos campamentos y el motor de la luz le pusieron en la parte de atrás de los dormitorios de los trabajadores. Entonces, ellos nunca estaban en condiciones de descanso. ¿Por qué? Porque el generador estaba toda la noche prendido y obviamente los trabajadores no podían descansar. Importantísimo en el Sí. diseño, en la fuente, en el medio de transmisión y finalmente en el trabajador, que es lo más importante a proteger. Muy bien, Dianita. Claro que sí. Además que ese tipo de ruido, por ejemplo, Clever, que tú me dices, empieza a ocasionar otros efectos como mal genio, irritabilidad, bueno, muchísimas cosas. Y obviamente todo esto, lo que hacemos dentro del programa es llevar unos indicadores, como todo programa tiene sus indicadores. Los indicadores que manejamos aquí en este programa, que ya es el verificar, es prevalencia, incidencia, cobertura y cumplimiento. Entonces, en prevalencia, pues como ustedes saben, es el número de casos que tenemos, ¿cierto? Antiguos y nuevos, sobre el total de la población en un periodo de tiempo que vamos a identificar cuáles son mis casos, cuántos son mis casos para poder intervenir. La incidencia sí me va a impactar muchísimo este programa. La prevalencia
difícilmente me baja, Clever. Si yo tengo 35, perdónenme así lo digo así, 35 sorditos, mi meta es que sigan siendo los 35 Que se sorditos, mantengan. se mantengan, porque esto nunca me va a bajar a menos que se sanen y eso en el oído no va a pasar. O renuncien, ¿sí? O Así ya no es. estén en la compañía. Es la única forma que me baje este indicador. Pero mi meta, ¿cuál es? Que uy, sonó la alarma aquí, ¿ver? Estábamos Que haciendo una prueba de ruido. la prueba, que sonó, que sonó. Entonces, este indicador es muy importante establecer cuáles son mis casos y también que el que esté en una disminución leve, pues no pase a una moderada o a una severa. Ese va a ser como mi indicador. Una incidencia ya va a ser un caso nuevo. Quiere decir que yo cuando hago mi seguimiento con la audiometría, y Clever estaba bien en el 2019 y de pronto en 2020 disminución leve, ¿cierto? Y lo confirmé y definitivamente es disminución leve, ya entraría como una De incidencia. incidencia, muy bien. Exactamente. Obviamente la cobertura que yo hago y el cumplimiento son los indicadores básicos que manejamos dentro del programa de Ya. vigilancia. Estos indicadores lo haces anualmente, mensualmente, semestralmente. ¿Cómo tú presentas o cómo llevas estos Estos indicadores en... indicadores. Ok, generalmente cobertura, cumplimiento, si lo vamos haciendo mensual, de cómo va el programa con todas las actividades que programamos y obviamente todo lo que viene con promoción y prevención, cuál es mi cobertura, lo hacemos mensual. La prevalencia la evaluamos generalmente semestral. ¿Por qué? Porque esperamos también que se realicen los exámenes periódicos. Entonces lo hacemos semestralmente, actualizamos nuestra base de datos y vamos actualizando ese indicador. La incidencia, curiosamente, lo que hemos visto en este tiempo es que cuando llevamos el programa, la incidencia aparece al cuarto, quinto año de hacer este seguimiento con los trabajadores, ¿sí? Al quinto año, sexto año, que coincide mucho obviamente con el tiempo de exposición a ruido de una persona y si no se establecen controles, empiezan a surgir las pérdidas auditivas, pero generalmente lo medimos anual, pero está en cero, en cero, en cero, y de pronto al quinto año, ¡pum!, empezamos a tener casos. Entonces es bien interesante como ese estudio que hemos estado realizando precisamente y lo estamos haciendo en este momento en conductores, pero curiosamente nos está cambiando mucho cada 3 años el nivel de audición. Y estamos mirando si es precisamente por, obviamente, esta contaminación acústica que tenemos hoy en día, ¿no? Muy bien, Dianita. No sé si tienes algo más para ya finalizar No, ya se nos fue. Aquí yo sigo Sí, hablando. aquí No, nos no, tocaría hacer un match con Yáñez. sí, sí, sí. No, no, de No, aquí... ¿sabes qué me parece interesante, Claire? Que si hay muchas preguntas, es de pronto que un día invitemos, sí, un higienista, porque ese tema es súper chévere, donde podamos mirar cómo es que organizamos los GES, cómo hacemos ese mapa de ruido. Eso es muy importante, porque en el momento en que yo puedo dividir mis grupos, en que yo puedo hacer mi mapa de ruido, señalizar, pues voy a hacer también una mejor intervención de este peligro. Excelente, muy bien. Uh-huh. Completamente de acuerdo contigo, Dianita. No sé si... perfecto. Uh-huh. Mis queridos amigos, hemos llegado al final de nuestra transmisión, sin antes agradecerles a todos quienes están conectados. Hemos estado más de una hora conversando con nuestra amiga Diana y con nuestro amigo David sobre la importancia de la implementación de este programa de vigilancia de prevención auditiva. Dianita, te felicito y te agradezco. Hemos aprendido, igual David, hemos aprendido mucho hoy en la noche. No sé si les pasa a los amigos que están atrás de sus dispositivos móviles, atrás de sus computadoras, allá viéndonos en el Facebook. A quienes observarán este programa, pues les recomiendo que se suscriban a nuestro canal, a nuestra página de Facebook, al canal de YouTube, en donde quedan grabados todos estos programas. Déjame un momentito, déjame, les comparto, Dianita, de una vez antes de que se nos vaya. Vamos a enseñarles en dónde pueden ustedes este momento ustedes pueden ingresar al YouTube, ingresan al YouTube y ustedes encuentran Clever Parra guión medio seguridad y salud en el trabajo. Entonces ustedes aquí van a encontrar todos estos videos, todos los videos de nuestros programas que hemos hablado con David de psicosociología, de sistemas de gestión, con Dianita de ruido,
Con Luz Clemencia hemos hablado sobre psicosociología, medidas de prevención, otra manera de prevenir los riesgos psicosociales. Hemos hablado con Verónica León sobre sistemas de gestión y aquí ustedes encuentran más de 50 programas de videos que están hechos para ustedes con mucho cariño. Es importante lo que estamos haciendo para prevenir los riesgos laborales en Latinoamérica. Yo les agradezco mucho. Dianita, no sé si tienes algún mensaje final, igual David. Bueno, mensaje final, sigámonos cuidando, sigamos en esta etapa, ¿cierto? Que ha sido también nuevos retos, nuevas cosas. No se olviden de, obviamente, hacer un muy buen diagnóstico de este tema auditivo. Créanme que es así silencioso y cuando venimos a ver, tenemos muchos casos de disminución auditiva que a veces no sabemos ni dónde reubicar tantos trabajadores, así que empecemos a prevenir y hacer las cosas con anticipación, la intervención y todo este proceso de capacitación. Así que para mí es un placer compartir con ustedes todo lo poco que sé y bueno, esperemos que la próxima sí podamos tener. Ahí estoy todavía calibrando el equipo, Clever, entonces está en mantenimiento, pero la próxima Vamos a vamos, ver Dios vamos a ver los quiera, pensamientos de David. vamos a ver los pensamientos de David Zaretsky en cámara, en Muy bien, muy cámara. bien. Eso, mejor dicho, espectacular. Entonces espero poder pronto hacer este programa contigo. Gracias, Dianita. David. No, nada, Claire, como siempre, muchas gracias. De verdad que esta alianza que hemos venido construyendo con IPS nos ha permitido también llegar a nuevas fronteras. Así que es indispensable que todo esto que se ha venido articulando dentro de los sistemas de gestión, incluyendo el tema auditivo, no pase de agáchese dentro de nuestras empresas. Este es un enemigo oculto, es un enemigo que la gente no le presta mucha atención y que, como bien lo señalaba Diana, no es agudo, es crónico. Nos damos cuenta de él después de 5, 6, 7 o más años, cuando ya es irremediable, cuando ya la persona pues tiene que ya no acudir a un fonoaudiólogo, sino a un audiólogo. Diana, como fonoaudióloga y como audióloga, ha venido desarrollando muchas acciones, pues, y es muy triste encontrar personas de 30, 35, 40 años con una edad auditiva de una persona que tiene 70, 75, 80 o más años. Entonces es importante hacerlo. La mejor recomendación, prevención. La mejor intervención, ser absolutamente claro de que la salud auditiva es una responsabilidad que tenemos que tomar no solamente los empresarios, sino nosotros como personas del común y que claramente, aunque nos encante la música, aunque nos encanten los conciertos, aunque nos encante la rumba, aunque nos encante todo eso, que no se puede hacer ya pues tanto por el tema de la pandemia, pero que nos seguimos descuidando, no por aguantar o por estar en un espacio de una hora, perdamos 10 años de audición. Entonces, es nuestra recomendación. Muchas gracias, mi querido amigo David. Dianita, agradecidos contigo. Un abrazo a la distancia y obviamente yo creo que soy el que más aprendo con estos invitados espectaculares. Mis queridos amigos, les hago la cordial invitación. Hoy tenemos a las 9 de la noche desde Perú. Vamos a estar con nuestro amigo Rafael Yáñez en ¿cómo es? Psicología. Psicología al minuto. Psicología al minuto. Ustedes, por favor, ingresan a la página de Facebook, ponen Psicología al minuto y todos nos vamos allá a las 9 de la noche. Están invitados, queridos amigos. Vamos a hablar sobre el moving, sobre el acoso laboral, sobre cuáles son los indicios que debemos conocer para saber si es que nos están acosando o no nos están acosando en el trabajo. Vamos a ver el perfil del acosador, vamos a ver si yo soy o no soy sujeto de acoso. Importantísimo este tema. Les invitamos hoy a las 9 de la noche. En 30 minutos estamos en Psicología al Minuto. Mi querido amigo David, Dianita, muchas gracias por su compañía. Nos Gracias. vemos en Nos una próxima vemos. oportunidad. Queridos amigos, cuiden a sus familias y cuídense que de esta pandemia salimos juntos. Nos vemos Gracias. el próximo domingo. Un abrazo.